Pues muchas gracias, buenos días. Agradecer, por supuesto, la invitación y la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en esta no solamente bella universidad, sino además por lo que sé, tanto por lo que me han dicho como por lo que estuve investigándole por ahí antes de venir. Una universidad, insisto, además de bella, muy importante en cuanto a la producción de profesionales dentro de la región, del distrito, incluso de todo el país. Entonces, de veras agradecer esta oportunidad, agradecerle especialmente a la doctora Claudia, digamos, el contacto directo de poder venir desde el norte de México a platicar con todos ustedes. Alrededor de estos 40 minutos, ya tengo yo aquí también el reloj para más o menos irme tanteando y no abusar ni de su tiempo ni del tiempo de los que me van a seguir en la palabra, y platicarles sobre esta transparencia en lo que ha sido, desde mi interpretación, la experiencia mexicana. Y de ahí vale una primera pregunta, es decir, ¿y ustedes acá en Colombia por qué pudieran estar interesados en escuchar la experiencia mexicana? El día de ayer, en la tarde, cuando tuve oportunidad de platicar con algunos de los expositores, me decía, bueno, lo que pasa es que México es, digamos, es una referencia internacional en cuanto a la arquitectura jurídica de lo que es el derecho de acceso a la información. Y algunos países, entre ellos, por ejemplo, Chile, tomó, sobre todo en su principio, el diseño, la arquitectura jurídica para estructurar la forma en la cual ellos abordan transparencia. Entonces, efectivamente, desde la parte normativa, la transparencia en México, dicho ahorita así como de manera muy general, es o ha sido reconocida como una referencia. Pero más allá de eso, de lo cual hay literatura que quien esté, digamos, directamente interesado en eso la podrá localizar, quisiera ofrecerles más una serie de reflexiones desde la arena de la política pública. Y esta arena del conocimiento, a la que le llamamos política pública, la parte normativa, es un elemento importante, pero es uno de muchos elementos que se integran. Porque desde esta perspectiva, de nada sirve o de muy poco sirve tener las grandes leyes si en la realidad no vemos cambios, si en la realidad no se alcanzan los objetivos que se han enunciado. Entonces, la ley es un elemento, pero no es el único. Interesa ver más cómo se ha trabajado en la implementación y en el desarrollo de esa ley. Y ahí creo yo que podemos responder esta pregunta, es decir, la experiencia mexicana, no tanto como un modelo, pero sí como el origen de una serie de reflexiones que muy probablemente tocará algunos puntos en coincidencia con lo que pudiera estar sucediendo no solamente en Colombia, sino en el resto de Latinoamérica. Antes de llegar a la médula de lo de la transparencia, permítanme cometer una barbaridad. Me van a regañar aquí la maestra que da clases de teoría del Estado. La barbaridad que quiero cometer es, voy a tratar de comentar muy en breve una muy, muy larga historia. Y esto para tratar de ubicar de qué estamos hablando cuando hablamos de transparencia. Si pudiéramos reducir a un cuadro como este la larga historia de lo que ha sucedido respecto a la relación entre gobiernos y gobernados, dejando muchas cosas de fuera, pensaría en estos tres escalones. El primero tiene que ver, insisto, esta es tratando de reducir la relación que hay entre gobierno y gobernado. El primer escalón tendría que ver con los siglos XVII y XVIII, incluso principios del XIX, en donde la relación entre gobierno y gobernado, ¿no?, desde la parte del Estado, tiene mucho que ver con la idea del bien común. Y de esta manera es como se relaciona, digamos, el Estado, operativamente, por así decirlo, con lo que ellos piensan requiere la población. Entonces, en el bien común, o bajo la concepción del bien común, que todavía lo utilizamos nosotros bastante, tenemos a un grupo de iluminados que dan por hecho saber qué es lo que requiere la población. Ese es el bien común. Ellos deciden
Y en este momento, insisto, estoy sobresimplificando, el foco de atención está sobre todo en el área del Parlamento, en el área de los congresos, ¿no? En donde los debates alrededor de la estructuración de la norma, una norma general, abstracta e impersonal, es lo que más interesa para develar el espíritu de la ley, porque ahí se encuentra la interpretación de los iluminados, ¿no? De estos iluminados, para decir qué es lo que requiere la población. Segundo escalón, digámoslo así, la población empieza un poco a cansarse de estos debates tan largos, en donde se requiere acciones mucho más rápidas, y el foco de atención se va trasladando del Congreso a las instancias ejecutivas. Ya no se trata de los grandes debates, sino de cómo la actividad ejecutiva, la gestión de lo gubernamental, se traslada en beneficios directos. Algunos autores aquí ya no hablan del bien común, sino del interés público. Y fíjense el matiz importante en este paso del 1 al 2. En el bien común todavía tenemos un cuerpo iluminado que interpreta y dicta. Cuando ya hablamos de interés público, hay un iluminado, que es el ejecutivo, pero ya hay un interés un poquito más directo de saber qué es lo que le interesa a las personas. Todavía no del todo, pero ya hay una comunicación. Empieza digamos, de manera general, a organizarse mesas de diálogo, mesas de negociación. O sea, ya hay como una intervención de todos aquellos sobre los cuales se toman las decisiones. Tercer paso, y me voy rapidísimo con esto, los resultados valorados por los ciudadanos. Siglo XXI, por así decirlo, ¿no? Es decir, ya no nos es suficiente con que en el Ejecutivo o en los ejecutivos se estén efectuando las actividades, sino que cada vez se requiere una mayor intervención de parte de la población, de la gente, de las mayorías, por supuesto, que son consideradas en el paso número 2, pero también de las minorías, porque también para ellos afectan las decisiones. Y entonces aquí el foco de atención, el protagonista, se va a recorrer del Ejecutivo al ciudadano. Y ahora estamos en esto, estamos aprendiendo a convivir en este nuevo esquema. Cometí barbaridades porque una larga historia la reduzco a 3 pasos. Aquí el asunto, me voy a pasar hasta acá, es que al día de hoy prácticamente en todos los países vivimos estas 3 características. 1, tenemos dudas sobre las capacidades de quienes nos gobiernan. Quienes nos gobiernan son personas ordinarias en una función extraordinaria, es decir, una persona como cualquiera de nosotros, pero en cuya función sus decisiones nos impactan a todos. Y en este recorrido del legislativo al ejecutivo, del ejecutivo al ciudadano, empieza a haber esta incorporación de la persona, y una consecuencia indirecta de eso es decir, a ver, yo dudo de las decisiones que están tomando porque no me preguntaron, porque la mesa no fue la adecuada, porque esas decisiones seguramente tiene, digamos, alguna otra intención, etcétera. Dudamos sobre la legitimidad de quienes están gobernando. Antes preocupaba la legalidad, es decir, que las actividades desarrolladas por los gobiernos estuvieran en la norma. Ahorita es un poco tanto como decir, pero si ellos mismos son los que dictan la norma, la legalidad nos da una certidumbre, pero no es suficiente. Y luego se decía, la legitimidad se da a partir de los votos. Entre más votos tengas, tienes este respaldo popular que te hace tomar decisiones. Y ahora decimos, bueno, sí, ganaste en las elecciones, pero eso fue solamente un día o una jornada. ¿Y qué pasa entre jornada y jornada? Es decir, la legitimidad es una cuestión que nos interesa y es una legitimidad no de las urnas, sino de todas las actividades. Y tercera característica, la globalización. Cada vez nuestros temas son menos nuestros temas y son más una consecuencia de olas internacionales. El hecho de que nosotros hablemos de transparencia aquí en Colombia
no es tanto un asunto de Colombia como no lo es de México, sino es consecuencia también de ciertas corrientes internacionales, y ayer en la tarde algunos de los expositores comentaba eso, y estas corrientes internacionales no son neutras, es decir, hay agendas, hay atrás intereses, hay capitales que patrocinan esto, y nosotros de repente ya cuando llegamos a estos microuniversos en los que estamos, pensamos pues que es un asunto entre el gobierno de la municipalidad y nosotros, pero son parte de una corriente mucho más grande. Y algunos dirán que eso es bueno porque también nos proveen de estándares internacionales en donde nos podemos medir, y hay quienes critican también esto porque finalmente es utilizar recetas manufacturadas en el extranjero que no necesariamente se aplican en la realidad de lo local. El tema de la corrupción es muy largo y tiene que ver con eso. Es decir, hay algunos autores que incluso dicen que la corrupción como tal es una invención imperialista, pero de eso no me voy a detener. Si quieren, ahí luego platicamos en lo que estamos haciendo. Me ubico en la transparencia. Finalmente, la transparencia, mis estimados y estimadas, se inserta en esta gran discusión de la relación entre quienes gobiernan y somos gobernados. Porque la transparencia es esta puerta de comunicación precisamente que ataca el tema de la legitimidad, porque de alguna forma es, si un gobierno es transparente es porque no tengo nada que temer y los invito hasta la cocina, ¿no? Porque meto al gobierno en una caja de cristal. Entonces la transparencia se inserta en este diálogo de la legitimidad, de la duda de capacidades, etcétera, de forma mucho más amplia. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que trabajar con transparencia es bastante complejo. Por una parte, ¿por qué entendemos por transparencia? Y aquí no me detengo porque traigo una diapositiva un poquito más adelante. Pero ¿qué entendemos por transparencia? Si ahorita cada quien de ustedes anotara ahí en sus hojas una definición de transparencia, estoy seguro que habría tantas definiciones como personas hay aquí. ¿Y eso qué implica para la política pública? Que mientras unos esperan resultados en un área y tal vez los consigan, todos los demás que no coincidieron con esa definición se van a sentir engañados. Y como se sienten engañados, van a sentir que la transparencia no sirve o es una mentira. Ahorita desmenuzo eso. Hay una parte técnica que hace complicada la transparencia, es decir, ¿qué implica llevar a la práctica lo que el legislador ha definido como derecho de acceso a la información o como transparencia? En técnica legislativa se discute que el legislador, no el de Colombia, no el de México, sino todos los legisladores, trabajan, digamos, en dos vías. Por una parte, pensando en su productividad legislativa, es decir, proponer, y en la otra, que haya una consistencia dentro de la propia norma, es decir, que tu ley secundaria no se contraponga con la de arriba, que la de arriba no se contraponga con la Constitución, que los términos, las palabras vayan acorde dentro de un gran sistema normativo. Pero nos dice teoría de la legislación, en lo que no se fija ningún legislador es en cómo eso que se está diciendo se va a llevar a la práctica. Difícilmente un legislador va a decir, a ver, esta coma, este punto, esta palabra además que le voy a poner, ¿qué implica en términos de quienes van a ejecutar la norma? En transparencia sucede mucho eso. Cuando en las leyes hay una lista larga de datos por informar a través de páginas de Internet, el legislador está pensando en términos de ampliar el número de obligaciones y difícilmente considera si se puede o no se puede cumplir. Y otra vez lo que sucede es que cuando no se cumple, hay un área que puede ser que no cumplen porque no quieren, pero hay un área que puede ser que no cumplan porque no pueden cumplir. Y esto genera también desconfianza y otra vez estamos dentro del debate de la confianza entre gobierno y gobernado. Trabajar en transparencia es complicado por un aspecto temporal. Finalmente los gobiernos tienen un término y ese término puede resultar insuficiente para acatar lo que nos dice la norma. En el caso de México, por ejemplo, en los últimos 15 años se ha vivido cada vez más reformas legales
y eso ha implicado que los gobiernos empiezan con una ley relacionada con la transparencia, en su transcurso hay 3, 4 reformas a esa ley y no terminan de aplicar una reforma cuando ya viene otra ley que la dicen es mejor ley, y entonces no terminas un proceso cuando tienes que empezar otro, que no terminas porque tienes que empezar otro, y más o menos eso es lo que va sucediendo. La parte de la política también hace complejo el tema de la transparencia. Todo mundo, todos los políticos quieren vender la transparencia como un logro cuando estás en el gobierno o como un fallo cuando estás en la oposición. Eso provoca que las opiniones alrededor de la transparencia se polaricen, y entonces la visión del que está desde fuera es seguramente ya no le crees ni a uno ni a otro. Entonces es muy complejo trabajar en transparencia, y me voy a la parte conceptual. Finalmente es complejo, pero ¿qué es la transparencia? El día de ayer alguno de los ponentes nos compartía amablemente una definición de algún autor. El problema viene cuando no hemos tenido todos la oportunidad de estar en contacto con ese autor, o cuando no compartimos la definición de ese autor. Transparencia, mis estimados y estimadas, es una cualidad de un material. Un material es transparente en la medida en la que permite pasar la luz. Y en términos de discurso, hace bastante sentido. Un gobierno transparente es un gobierno que deja pasar la luz, ¿no? Y entonces el gobierno, dentro de la caja de cristal, deja pasar la luz para que lo conozcamos. En discurso se entiende, se transmite la idea. Pero ¿qué implica en actividades, ¿no? en la implementación de la política pública, ser un gobierno transparente? No los puedes meter en una caja de cristal al gobierno. Entonces ahí es donde empieza la parte complicada. En México, no sé cómo sea por acá, por ejemplo, hacemos una distinción entre derecho de acceso a la información y transparencia. No son sinónimos. A veces los usamos por comodidad, pero digamos, desde la parte analítica y la literatura académica, transparencia no es sinónimo de derecho de acceso a la información. ¿Y por qué es diferente? Es una gran pregunta. Ahí ya no hay un acuerdo. Digamos que hay quienes dicen que la transparencia se aprovecha del derecho de acceso a la información más el cambio de cultura que debe haber dentro del gobierno y dentro de los gobernados para hacer que todo eso funcione. No sé si me explico. Es decir, tienes el derecho de acceso a la información, el derecho a saber, el derecho de acceso a la documentación pública, y la transparencia, por supuesto, que se sirve de ella. Pero no nada más es eso. Se requiere un cambio en la cultura que tenemos ahí, ¿no? Si la transparencia no es lo mismo que acceso a la información, hay quienes, y aquí otra vez tenemos el problema precisamente de llevarlo un poco a la práctica, hay quienes lo consideran la transparencia como un fin en sí mismo, y hay quienes dicen es solamente un medio para algo más. Y cuando le empezamos a escarbar a eso de que es un medio para algo más, nos encontramos con que no hay un objetivo, no hay dos, hay al menos 5 objetivos de la transparencia. Y esto, desde la parte de la política pública, es sumamente importante, porque alcanzar cada uno de estos objetivos implicaría estrategias diferentes. Si una ley está manufacturada pensando en que la transparencia va a combatir la corrupción, sus mecanismos, sus tiempos, sus procesos van a ser diferentes a si la ley de transparencia va a ayudar a incrementar la calidad de la participación de la ciudadanía. Es decir, una ley de transparencia difícilmente, yo diría imposiblemente, le pega a todos los objetivos. Y por eso, pues, la interpretación es, tenemos esos grandes problemas cuando de repente vemos que el municipio ganó un premio de la transparencia, el departamento, en el caso nuestro el Estado, ganó un premio de la transparencia, y decimos, pues ¿cómo que es un premio a la transparencia si hay mucha corrupción allá adentro? El premio lo compraron por corruptos, ¿no? Es lo que uno piensa. O la otra es porque ese premio estaba pensando en una transparencia
que tenía que ver con mejorar el servicio público, no combatir la corrupción, ¿no? Pero si uno dice, es que para mí la transparencia es combate a la corrupción y ahí hay corruptos, otra vez en el gran debate de la distancia que hay entre gobierno y gobernado, en lugar de acercarnos, nos separamos y nos sale contraproducente. Pero fíjense, en el gran debate de la confianza que hay o la desconfianza que hay entre gobiernos y gobernados, la transparencia que parecía venía a permitir fluyera una relación, de repente lo que hace es complicarla todavía más. ¿Por qué? Lo que pasa es que la relación entre gobierno y gobernado se ha vuelto tan complejo que no nos alcanzan las palabras para poderlas describir. Y de repente encontramos que hablamos de transparencia o hablamos de rendición de cuentas, o ahora un poquito más moderno, digamos, hablamos de gobierno abierto. Y esto, en lugar de ayudarnos, de repente nos empieza a complicar más. Rendir cuentas, ¿qué es rendir cuentas? Atrás de esa palabra hay todo un debate y hay tantas versiones de qué es rendir cuentas, como lo hay de transparencia, como lo hay de gobierno abierto. Y entonces estamos en un ambiente tan complejo y con herramientas tan limitadas que, más allá de desanimarnos a entrarle a este tema, nos debiera provocar entrarle no como la promoción por sí misma de la transparencia, sino como el análisis de la transparencia y todo lo que hay a su alrededor. Ya ando en tiempo, déjenme me paso para acá. Si pudiera yo resumir la experiencia en México como una tendencia, porque el Congreso habla de tendencias, ¿cómo la pudiera resumir yo? Y digamos, lo hago acá fuera de mi país, pero también lo hago dentro de mi país. Para mí la transparencia, la experiencia alrededor de lo que ha sido la transparencia, ha sido hacia la concentración y hacia la creación de una clase propietaria o poseedora, propietaria, digamos, del tema. Voy a enfatizar por qué digo esto. Es decir, insisto, el día de ayer alguien me lo platicaba. Oye, México es una referencia en cuanto a la arquitectura, ¿no? En cuanto al edificio legal de la transparencia. Y voy de acuerdo. Para mí el problema es que quienes están habitando ese edificio son una élite que se ha ido componiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces va hacia la concentración. La historia de México y la transparencia, y también me voy a hacer, lo llevo hacia generalidades, finalmente hay un contexto aquí que habrá que platicarlo, se puede resumir en 3 pasos, en estos que están aquí, en donde, siendo nosotros una república federal y naturalmente debiendo existir una serie de laboratorios estatales, ¿no?, de innovación en lo público, cada quien compitiendo para ver quién tiene una mejor transparencia, se ha ido homologando pensando en que esa competencia y las diferencias es contraproducente para quien vive en México. Se ha ido homologando de tener 30 y tantas leyes estatales diferentes, compitiendo entre ellas a ver quién podía ser mejor, a tener al día de hoy una ley general, de tener 32 organismos de transparencia con vida propia, a tener ya planteada una instancia que termina en el centro de la República. La concentración, y hay quienes esto lo ven desde la parte positiva, es decir, finalmente la concentración, dicen, ayuda a la coordinación de esfuerzos, ayuda a la estandarización de las necesidades, ayuda a que cuando los poderes políticos en un Estado son fuertes, la transparencia pueda existir aún en contra de esas fuerzas políticas que hay en los estados, incluso en los municipios. Pero hay quienes también ven esto como algo malo, porque finalmente el desarrollo del tema se da a partir del centro y cada uno de los estados, el equivalente a los distritos, cada uno de nuestros estados tiene un contexto diferente. ¿Y qué tanto nos sirve una receta aplicada para todos? Luces y sombras. No nada más la parte de la concentración, sino la parte de la creación de una clase
alrededor de este tema, propietaria de este tema. Y lo pongo, digamos, por supuesto en esto hay muchos matices, si quieren ya luego los iré platicando, pero los quiero destacar así de manera rápida. En estos 15 años que el tema ha estado sobre la agenda en México, efectivamente se ha incrementado el número de personas interesadas y beneficiadas con el derecho de acceso a la información. Es verdad. Pero si uno le escarba a los datos ya finos, se dará cuenta que, contrario a lo que se decía en un principio, el derecho de acceso a la información no es un derecho que sea ejercido por la comunidad en términos generales. Es ejercido por una parte de esa comunidad y es tan reducido que va, digamos, hacia la parte universitaria, y uno pensaría, bueno, están haciendo alguna investigación interesante, ¿no? Por lo general es a la parte universitaria porque algún profesor les encarga una tarea, ¿no? Y entonces ejercen este derecho para cumplir con la tarea y no más. Hacia periodistas, y ahí sí yo no le veo ningún problema. Finalmente los periodistas nutren su trabajo a través del derecho de acceso a la información. Y la otra es servidores públicos que fueron corridos de su trabajo. Utilizan el derecho de acceso a la información para sacarle los trapitos, como decimos nosotros allá en México, de los errores que hay en la administración. Entonces, tiene su parte buena y su parte no tan buena. Se ha incrementado en estos 15 años los datos en páginas de Internet. Tenemos en México, y sé que aquí más o menos puede suceder lo mismo, páginas y páginas y páginas y páginas con información de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Tenemos salarios, tenemos los currículum o la currícula de las personas que trabajan, tenemos los planes operativos anuales, tenemos una lista larguísima. Pero esto no necesariamente significa que al tener más datos tengamos personas que los estén consultando. Tan no ha sido así, y ahí viene un poquito más adelante, que ya la transparencia secas no nos ha servido y tenemos que inventar una transparencia focalizada o una transparencia proactiva. Es decir, ya tenemos todo este mundo de información, hazla un paquete, porque de todo esto, solamente esto sí interesa y es lo que se consulta. Tenemos leyes de referencia, incluso referencia internacional, pero les decía al principio, no necesariamente con eso cambiamos la realidad. Tenemos muchas organizaciones garantes del derecho de acceso a la información o también transparencia, pero no necesariamente tenemos una transparencia fortalecida. Estas organizaciones son ciudadanas, es decir, quienes toman las decisiones dentro de sus organismos, por ley, en términos generales, provienen de la sociedad civil o provienen con un antecedente en lo público muy limitado. Es como si dijeran, es que si vienen del mismo gobierno y son parte del órgano garante de transparencia, ya están contaminados, ¿no? Y entonces la ciudadanización era la gran fórmula para vacunar a los organismos estatales de transparencia. ¿Qué ha sucedido? En las primeras etapas, la falta de experiencia del trabajo en lo público salió contraproducente. Y en estos 15 años, las primeras generaciones de organismos garantes de la transparencia fueron un rotundo fracaso. Después, digamos, se fue refinando la fórmula y siguen con la etiqueta de la ciudadanización, pero son cada vez más claramente percibidos como servidores públicos. Y no estoy diciendo que sea malo que sean servidores públicos, estoy en todo caso señalando el abuso del discurso. En estos 15 años tenemos muchas mediciones y certificaciones alrededor de transparencia. Dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Y entonces tenemos rankings, tenemos índices, tenemos métricas que califican la transparencia en lo general, que califican la transparencia fiscal, la transparencia presupuestaria, la transparencia en los municipios, la transparencia en los estados. Y eso, digamos, está bien porque de alguna forma nos da un panorama de cómo está la situación. La sombra de esta luz es que estas mediciones también tienen agendas y también tienen presupuestos. Y lo que antes era una medición para mejorar se ha vuelto en una medición para que el mismo grupo venda el servicio de decirte cómo puedes mejorar. Y entonces se va pervirtiendo, se va concentrando para que al día de hoy lo que tenemos es una clase
política diagonal transparente, es decir, las personas que ya se han incrustado alrededor de 7, 10 años en el tema de la transparencia desde el sector público, que no permiten que se refresque la sangre, que no permiten que avance, que, no sé si me explico, es decir, se va cristalizando una burocracia profesional en el tema que no amplía hacia otros esquemas. Ya termino con esta y la que sigue. Al día de hoy, en México estamos discutiendo, es decir, hay, por supuesto, en el camino se han quedado muchos pendientes, pero no terminamos de resolver esos pendientes cuando, como les decía, ya vienen nuevas olas de asuntos por tratar, ¿no? Al día de hoy estamos discutiendo, se está intentando desarrollar un sistema nacional de transparencia y un sistema nacional anticorrupción, entre otros muchos sistemas. Ahora estamos hablando de sistemas a partir de la ley. Esto significa, por una parte, que el día de ayer en la tarde decían que, por ejemplo, si la corrupción era sistémica o no era sistémica, es todo un debate. En el caso del legislador mexicano decidió que era un asunto sistémico y que se tenía que enfrentar a través de un sistema. Y a través de la norma se han creado dos sistemas específicamente para ellos, pero hay muchos más sistemas de fiscalización, etcétera. Estamos en la parte de la prueba. Un poco lo que se está observando ahorita es que estos sistemas nacionales es una forma muy bonita de llamar a mesas de coordinación, ¿no? Como una forma muy de moda hablar de sistemas, pero lo que estamos hablando es de coordinación, y que la coordinación en sí misma está teniendo sus problemas para llevarse a cabo. Tenemos una ley general que estandariza mucha información que debe estar en páginas de Internet, y tenemos un grave problema en la implementación de esa norma. El sistema para hacer solicitudes de información tiene mal funcionando 6 meses. En esta semana se pidieron 6 meses, se anunciaron 6 meses más para corregir los errores, y el rumor es que se pedirán otros 6 meses al término de estos para tratar de componer lo que ha significado llevar a la práctica lo que en la norma parece muy bien. Es decir, la norma es tan estricta, tan a detalle, que sencillamente no se pudo llevar a la práctica. También, como panorama actual, la transparencia, que hace 15 años se presentaba como el gran tema que venía a marcar un nuevo episodio en la historia mexicana, al día de hoy vemos que podemos hacer una valoración en cuanto a la insuficiencia de la promesa no cumplida, y entonces tenemos gobierno abierto como un área adicional que viene a complementar los esfuerzos. Viene la transparencia proactiva, es decir, tenemos que desarrollar asuntos mucho más concretos. Cierro. De manera muy apachurrada y muy rápida les platico de estas luces y sombras. Enfatizo, digamos, en la parte quizás negativa o en la parte crítica, un poco en esta dinámica. Primero, de que la parte positiva es ampliamente difundida por la parte gubernamental. No todo está mal, por supuesto, pero sí lo que les digo es tampoco todo está bien, y un poco aprovechando en este ánimo universitario decirles hay estas luces y hay estas sombras, no para desanimarse, pero no para creerse todo el paquete. En todo caso, lo que se invita es hacia el análisis. La transparencia, independientemente de la definición, es un tema que tenemos que empujar. Ya nos pondremos de acuerdo en la definición algún día, ojalá. Pero la transparencia sí puede ser esa puerta para mejorar la comunicación entre gobernado y gobernante. Y finalmente, desde la arena de la política pública, les diría yo, no hay nada más práctico que una buena teoría. Es decir, no desde la arena de la política pública no bastará solamente con la discusión conceptual o con el desarrollo de algún esquema o modelo que nos venga a decir cómo debe ser el mundo, porque si eso no lo podemos transmitir a la práctica diaria, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si por el contrario podemos desarrollar o identificar alguna teoría que nos ayude a cambiar lo que no nos gusta en nuestra realidad, vamos por buen camino, insisto. Les dejo por ahí, de aquel lado, hay algunos datos para poder seguir en contacto, además de las preguntas que puedan ser,
quedo a sus órdenes vía electrónica o en lo que resta del día de hoy que estaremos por aquí conviviendo con ustedes. Muchas gracias.